Muy buenos días, María Josefa. Bueno, en primer lugar, decirle a la ciudadanía que el presidente de la República, en tanto es jefe de la función ejecutiva, no puede arrogarse funciones de interpretar la ley. Esa es una atribución exclusiva de la Asamblea Nacional. Por consiguiente, no le compete interpretar la ley orgánica de la función legislativa y menos hacer juicios de valor sobre un tema que no está en el área de sus competencias. Este es un tema que debería resolverse en el último de los casos por una ley interpretativa que debería emitirla la propia Asamblea Nacional. Yo quiero mencionar además que él señala que esto es una cantinflada. Bueno, yo debo decir que probablemente para un economista eso es una cantinflada, pero para nosotros los abogados, nosotros nos basamos en las normas jurídicas. Y el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobará por mayoría simple y en un solo debate sus acuerdos o resoluciones, ¿verdad? Y que se requerirá para la expedición, para la reforma, la derogación e interpretación con carácter generalmente obligatoria en las leyes, así como en el ejercicio de otras facultades, eso se requerirá una mayoría absoluta. Entonces, la negativa de un informe y de un procedimiento equivocado, errado, que se dio para tramitar este proyecto de ley, no es en definitiva ni una reforma a una ley, porque no fue una ley, fue un proyecto de ley que todavía no existía jurídicamente como una ley. No se reformó, no se derogó, no se hizo ninguna de las funciones que aquí se están manifestando, no se interpretó la ley, sino que lo que se hizo fue negar un procedimiento que fue nulo desde el principio, desde que estuvo enviado por el presidente de la República, cuando curiosamente manda un proyecto de ley que dice de manera absolutamente excluyente de otras opciones, dice que solo por iniciativa de la función ejecutiva, mediante el trámite ordinario, y esto sí quiero que la ciudadanía lo vea, mediante el trámite ordinario previsto en esta ley, la Asamblea Nacional podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Esto incluso lo respetó el CAL durante algún tiempo cuando se hizo la ley reformatoria, la ley de régimen tributario y a la ley reformatoria para la equidad tributaria del Ecuador. Esto se hizo con trámite ordinario. Aquí está el acta del CAL calificando de trámite ordinario a esta ley que modificó tributos. Distinto fue cómo procedieron cuando fue a la vez reforma tributaria y reforma a la ley de hidrocarburos, en donde nuevamente hicieron uso de esta argucia de la declaración de económicamente urgente para evitar que se discutan estos temas. Pero el Consejo de Administración de la Legislatura tenía la obligación de hacer respetar esta ley, que es la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que decía que este trámite tenía que hacerse por la vía ordinaria. Además, no hubo informe, es decir, no había un procedimiento válido y tampoco había informe ni para primero y peor para segundo debate. Entonces, no había básicamente ni siquiera un proyecto de ley en curso. Entonces, lo que se hizo fue, en uso de esta atribución prevista en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del numeral 21 del artículo 9, negar, ¿no?, este proyecto de ley, ¿verdad? Porque si usted revisa la resolución de la Asamblea Nacional, allí no dice derógase tal artículo, refórmase tal otro, no dice absolutamente eso, sino que se niega un proyecto como un prospecto de ley que no debería entrar en vigencia y que si se quisiera hacer algo distinto, se tendría que crear una ley interpretativa para resolver Betty, dicho de otra manera, esta ley va a entrar a la fuerza. Es una arrogación de funciones a mi juicio. Es una arrogación de funciones, también hay una interpretación que está asumiendo el presidente de la República, porque siempre él habla de su criterio, de lo que él piensa, y el único órgano que es llamado oficialmente a ser el guardián de la Constitución es pues la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, que pues tenemos algunas personas muy pocas esperanzas y que
María Josefa, pero yo le quiero aclarar a la ciudadanía que la Asamblea, en la votación que usted miró, ha defendido los intereses de la ciudadanía, porque ese proyecto de Verde no tiene sino la autoría. Realmente, por ejemplo, en cuanto a quienes contaminan más el ambiente, los buses, que lamentablemente tienen que usar un diésel contaminado, que es el que les provee la empresa pública, son los más contaminantes y sin embargo ellos no van a pagar ningún impuesto. Pero más allá de ese contenido, lo que aquí tenemos claro es que ni siquiera es un problema constitucional, porque ya sabemos que no tenemos órgano de control constitucional, sino que es un problema en último de los casos de interpretación de la ley. Entonces el presidente tendría que abstenerse de promulgar esa ley hasta que haya una ley interpretativa que zanje este problema y resuelva legalmente y en derecho este tema. Ojalá que así sea, Betty. Yo lamentablemente, con el poco o mucho conocimiento que tengo del derecho, pues en algunas ocasiones he visto a Rafael Correa imponer su criterio. Seguramente siempre hemos dicho, aún convencidos de sus buenas intenciones, pero también hemos dicho que para administrar la cosa pública las buenas intenciones no bastan. Y justamente ese es otro tema que nos preocupa, la gente que hacemos nuestro trabajo de buena fe, cuando emitimos opinión o cuando decimos lo que pensamos o cuando contamos hechos que pudieran ser el antecedente de un análisis en detalle. Y esa realidad pues la están conjugando en el proyecto de ley de comunicación que aún no termina de ser aprobada por la Asamblea. ¿Qué va a pasar con ese proyecto, Betty? María Josefa, si es que ellos tienen mayoría de votos, va a salir expedida esa ley. Sí, o sea, este tema se va a definir por el lado de los votos. Y ahí sí, como se trata de una ley, ahí sí se va a requerir la mayoría absoluta de 63 votos al menos. Pero yo lo que le quería manifestar es que han habido varias cosas con relación a este informe. Además, debo decir que yo en un inicio, en el 2008, cuando fue, puesta esta como una ley importante en la Constitución de Montecristi, yo consideraba que en aquella época, 2008, cómo han cambiado las cosas hacia el 2011, era necesario establecer un conjunto de reglas que, respetando la libertad de expresión, por supuesto, establezca unos límites para todas las personas que estaban haciendo esa comunicación que era tan importante para la ciudadanía. Pero transcurridos 3 años, ¿cómo han cambiado las cosas? Es decir, aquí no puede haber leyes del embudo, es decir, unas reglas sumamente rigurosas, limitantes, ¿no es cierto?, para el sector privado, cuando tenemos un monopolio de la comunicación que es gravísimo, cuando se ha respetado la Constitución de Montecristi y se ha mantenido ese monopolio y no se han vendido esos medios de comunicación que no tenían por qué ser medios de comunicación públicos. Tenemos que ahora, por ejemplo, de los canales que se ven a nivel nacional, al menos 5 canales son del Estado, ¿verdad? Por consiguiente, todos sus mensajes se conducen hacia justificar cualquier decisión que tome el Estado y en particular el jefe de Estado, y apenas 2 canales que se atreven a decir una verdad un poco más amplia, más inclusiva. Eso no puede ser. O sea, las reglas tienen que ser para todos. Y aquí lo que debe quedar absolutamente claro es que el Estado no puede constituir un monopolio en la comunicación. Pero más allá de eso, un solo detalle, me permito opinar con usted. Realmente no son medios del Estado, porque si así fuese, el interés público fuera el motor que los llevara. Para mí, mi opinión personal es que son medios de comunicación del gobierno, que son 2 cosas distintas, porque el sesgo, la visión, la opinión es absolutamente a favor y adherida a la propuesta ideológica, pues que entonces, a las buenas o a las bravas este gobierno impone, realmente, ¿no? Ahí se pierde la calidad moral para decir háganse las cosas con neutralidad. Es decir, aquí ya no hay neutralidad. Aquí lo que hay es un uso y un abuso de los medios de comunicación para hacer eso que habíamos deleznado, que es manejar la conciencia pública a su arbitrio. Y eso es gravísimo, Betty, pero en todo caso se nos acabó el tiempo y no podemos continuar ese análisis que, bueno, que efectivamente, como usted dice, pues va a terminar al final del día con exigir un número importantísimo de votos en la Asamblea, pues para que aparezca esta nueva ley. Pero en todo caso, yo sí aún sí tengo fe
y esperanza de que la gente vaya comprendiendo y vaya entendiendo que coartarnos la libertad de opinión pues pasa también por la dignidad, por el ejercicio de una ciudadanía responsable y sobre todo con el derecho que tenemos todas y todos a decirle al prójimo, sin poder o con poder, señor, no estoy de acuerdo con lo que usted hace. De eso se trata todo. Bueno, Betty, muchísimas gracias.